Qué alegría estar con la familia de MSI Santa Marta, los pastores Andrés y Viviana. Hoy compartir con ustedes la palabra de Dios es emocionante. Sabemos que hemos vivido momentos desafiantes, pero el Señor ha estado con nosotros. Y yo quiero que esta mañana te prepares para lo que Dios tiene para ti. Él quiere ministrar a tu corazón, Él quiere sanar tu cuerpo y sobre todo enseñarte cómo avanzar en este tiempo tan diferente al que hemos vivido. El Señor vino hoy a animar tu corazón, así que prepárate para recibir esa palabra que Él tiene para ti hoy. Y voy a dejar de hablar porque el que hoy va a hablar es Alfredo. Así que, amor, te dejo. Sé que esa palabra que tienes es poderosa para cada uno de ellos. Te amo. Qué alegría poder compartir con ustedes acerca de Jesucristo. Hoy quisiera hablar acerca de 3 pasos para recibir la ayuda sobrenatural. Y esto está basado en el libro de Romanos, capítulo 8. Voy a empezar con el verso 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Y aquí habla de la debilidad, de nuestra debilidad. Una de las cosas que más afecta que podamos tener una comunión con el Espíritu Santo es nuestra propia carnalidad. Acá dice 2 cosas el Señor de nosotros. Una es que somos débiles y otra es que no sabemos cómo tenemos que pedir. Ahora, si no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo haríamos para poder tocar el corazón del Padre y traer hacia nosotros la bendición, hacia los necesitados, la bendición? Pero cuando habla de nuestra debilidad, ¿por qué es que somos débiles? Porque la carne no quiere orar. La carne quiere quedarse en la cama durmiendo. La carne quiere mirar televisión. La carne no le gusta orar. Nuestro reto es doblegar la carne. Y es necesario que venga esta ayuda del Espíritu Santo, porque sin oración, entonces nunca va a venir una victoria. En Apocalipsis 8, la palabra de Dios habla que las oraciones de los santos, dice que suben como un incienso de la mano de los ángeles. Claro, pero aquí viene a la lucha. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que Dios nos ha creado con espíritu, con alma y con cuerpo. Pero el cuerpo, la carne y el alma, las emociones, ellos no tienen ganas de orar. Ellos son cobardes y no quieren saber nada con desviar de sus pasiones, de sus deseos. Pero cuando viene la unción de lo alto, entonces ahí sí que la carne es doblegada, ahí sí que los sentimientos son sometidos, porque la carne y los sentimientos sirven para desviarnos de la voluntad de Dios. Y en Romanos 8:27, que es a continuación de los gemidos indecibles, que esta es el primer paso para recibir ayuda sobrenatural, son los gemidos indecibles. Pero en Romanos 8:27 dice que mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y acá es donde viene el conflicto. La carne quiere ver televisión, el Espíritu quiere conectarse con Dios. Cuando la carne, al fin, abrazada de los sentimientos,
quiere hacer o pedirle algo a Dios, entonces se tuerce la voluntad de Dios, porque siempre que se ora en la carne o basado en los sentimientos, se aleja de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu que escudriña los corazones sabe muy bien. Ahora, hablando de gemidos indecibles, en Gálatas 4:19, dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el primer paso es gemir. Y aquí Pablo habla de dolores de parto, pero ¿cómo un hombre dolores de parto? Sí, se refiere a todo el esfuerzo que él tuvo que hacer y lo compara con el parto en la mujer. De esto las mujeres sí que saben muy bien lo que significa gemir, pero de la única manera que Cristo fue formado en ese pueblo de los Gálatas fue a través de este intercesor que tuvo que pasar por el sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Esto estamos hablando que es en el Espíritu. Y esto me recuerda a un discípulo que yo tuve, que un día él estaba en una intercesión, un siervo de Dios, un tremendo siervo de Dios, pero que él tenía un corazón muy manso, muy tranquilo, de maestro, de pastor, bien así tranquilo. Y él se acercó a nosotros y me dice: pastor, dice, yo no puedo gritar como gritan ustedes. Dice, parece que estuvieran locos, parece que, bueno, yo no puedo hacer eso. Y recuerdo que yo le dije lo que en el instante que él me hablaba, el Espíritu habló a mi corazón. Y le dije: mira, un día tú vas a gritar en la presencia de Dios y vas a gemir y vas a clamar, como dice en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Clamar significa levantar la voz más de lo acostumbrado. Y eso mueve la mano de Dios. Y él me miró con los ojos asombrados, diciendo: no, pastor, yo no creo que nunca pueda gritar así como ustedes. Ese día él se fue a la casa y por la noche, cuando estaban cenando, una de sus hijitas de 2 años se atragantó con un pedazo de alimento, creo que era, me parece que de pollo, y no podía respirar. Esa niña cayó al piso, se puso completamente morada, no le entraba ni le salía el aire. Y entonces toda la familia se vio afectada, empezaron todos a gritar, la niña empezó a hacer unos movimientos en el piso, se estaba prácticamente muriendo. Y él, en ese momento, empezó a decir: traigan un médico, traigan un médico. En ese lugar, en ese barrio, no había médico, estaba muy lejos. Y en ese preciso momento, él se acordó lo que habíamos hablado acerca de gemir, acerca de clamar a Dios. Y él se tiró de rodillas al piso y mirando a su hija, empezó a gemir, empezó a clamar. Y de dentro de él salió esa fibra de adentro, de lo profundo. Eso no fue en la carne ni fue un sentimiento, fue una intercesión en el Espíritu. Y él clamaba y gemía y decía: Dios mío, mi hija, mi hija. Y en el mismo momento que él pudo llegar a ese gemir de su corazón, tocó el corazón del Padre y la niña escupió lo que tenía en la garganta y empezó a respirar normalmente. A partir de allí, este discípulo fue uno
de los que más clamaba y más gemía en las intercesiones. Ahora estamos viviendo un tiempo donde es necesario conseguir esa ayuda sobrenatural que viene solamente del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu, porque es el Espíritu Santo, el que está sobre la tierra y es el que nos está guiando. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, cuando dice el Espíritu está en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Ahora, muchos hablan de que estamos en los últimos tiempos, y es cierto. Muchos dicen que están esperando un avivamiento. Yo me pregunto, ¿tenemos que esperar un avivamiento? Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes que esperar un avivamiento? ¿Y qué tal si en vez de estar esperando, empiezas ahora mismo a clamar a Dios, a gemir, a buscar al Señor, y viene el avivamiento ahora mismo a tu espíritu? ¿Por qué vamos a estar esperando? Uno de los errores más grandes que la carne y los sentimientos nos hacen cometer es esperar que sean otros los que hacen lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Acaso en Joel 2:28 no dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Qué vamos a estar esperando? Toma mano de este primer paso para recibir la ayuda sobrenatural y pasa a otro nivel, tu intercesión. Y yo recuerdo cuando hice mis primeros pasos en Cristo, que el Señor me llevó a predicar el Evangelio a las personas indigentes, aquellos que no tienen nada, aquellos que no tienen voz, aquellos que sufren constantemente, aquellos que ven morir a sus hijos por falta de alimento. Y yo recuerdo que luego de hacer mi célula debajo de aquel puente con los indigentes, y yo llegaba a mi casa y no podía dormirme, no me sentía bien entrar en la cama y taparme con unas cobijas muy calentitas, sabiendo que esa noche iban a haber niños que iban a morir de frío. Y esos ojos de esos niños temblando de frío, antes de despedirme de ellos, como diciendo, como pidiendo ayuda, pero a la misma vez sin saber qué hacer, indefensos completamente. Hermano, eso me hacía gemir. Acércate a la necesidad de la gente. Sí, estamos en cuarentena, pero que eso no sea una excusa, porque hay mucha gente necesitada. Utiliza los medios, utiliza lo que Dios nos ha dejado, utiliza esta ciencia de la tecnología, que finalmente podemos alcanzar más gente ahora que antes. Y acércate a la necesidad y vas a ver cómo tu espíritu va a empezar a gemir por los más necesitados. Y un segundo paso para recibir la ayuda sobrenatural está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Luego dice en 2 Corintios 11, 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué hago referencia a que el enemigo se disfraza? Porque una de las luchas más grandes que hay es que Satanás hace todo lo posible de que nosotros no hablemos en lenguas. Incluso hay personas que se resisten y no creen que tengan que hablar
en otras lenguas. Sin embargo, el Señor dijo que esta era una de las señales de aquellos que creen, que van a hablar nuevas lenguas. Pero antes dice que en el nombre de Jesús íbamos a echar fuera los demonios. Y en 1 de Corintios 14:2, que esta para mí es la palabra clave para poder orar en lenguas, o mejor dicho, para que sepamos cuál es la capacidad sobrenatural que hay en orar en lenguas. Y dice así, 1 de Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando oramos en lenguas, dice que nadie entiende, ni siquiera el que está orando en lenguas. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu que habla en lenguas. Y dice, habla misterios. Y dice, nadie le entiende. Y esto lo incluye a Satanás. La palabra de Dios aquí nos dice que el enemigo es muy astuto, que se disfraza. Y él conoce la palabra y muchas veces usa las verdades para confundir, pero en realidad detrás de eso hay un engaño de parte de él. Porque él es el príncipe de las tinieblas, pero es el padre de la mentira. Y aunque diga verdades, detrás de eso hay una emboscada, una trampa, un engaño, una mentira. Pero si hay algo que Satanás no conoce, ni tiene ni la más mínima idea, es cuando un hijo de Dios se pone a orar en lenguas. Cuando oramos en lenguas, él no puede entender nada. Cuando nosotros oramos en lengua, dice la palabra que nos edificamos. ¿Y qué es lo que nos edificamos? Pues el Espíritu es el que se edifica. El Espíritu es el que se llena de la unción y del poder. Y por lo tanto, la fe pasa a otro nivel. La fe empieza a crecer. Y nos avivamos. Y recibimos vida. Por eso, cuando tú oras en lenguas, el enemigo pensará, ¿qué están tramando estos? ¿Qué misterios estarán hablando con Dios? Él ahí no tiene idea. Y mientras nosotros oramos y oramos y oramos en lenguas, Dios en algún momento va a dejar caer su poder y su gloria. Y le va a cortar la cabeza a los demonios, espíritus inmundos de escasez, fuerzas de hechicería y de brujería serán destruidas por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese siervo, esa sierva del Señor está hablando misterios con Dios. Nosotros llamamos la atención del Señor cuando oramos en lenguas. En 1 de Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí la carne y el alma y los sentimientos están sometidos bajo la voluntad de Dios. Y si es mi espíritu el que ora, hay una conexión pura con Dios. La carne y los sentimientos siempre le echan la culpa a los demás. ¿Y cómo? En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿por qué nadie me ayuda? ¿Acaso nadie ahora me va a tender una mano a mí? La carne, los sentimientos. Deja que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo y vas a tener una ayuda sobrenatural. Sí, quizás algún amigo, quizás algún hermano te pueda llevar un mercado, 2 mercados, 3, 10, y vas a seguir amargado como siempre.
Pero si tu espíritu empieza a ser ese hospedador del Espíritu Santo, empieza a ser esa vasija, esa antena donde el Espíritu Santo empieza a gemir con gemidos indecibles, que es la primera manera. La segunda, el segundo paso, es orar en lenguas. Entonces se van a abrir los cielos. Entonces la mano de Dios se va a mover sobre tu vida. Entonces tu carne y tus sentimientos serán sometidos. Y ya no te vas a interesar tanto en ti, sino te vas a interesar en aquellos que están perdidos en las tinieblas. Entonces va a venir del cielo el amor por las almas que tanto anhela el Señor que conozcan el Evangelio. Entonces tú saldrás de ese aburrimiento o de esa religiosidad y te convertirás en un intercesor. Entonces tu corazón se llenará del amor de Dios por las almas. Que si se mueren ahora se van al infierno. Porque como hijos de Dios estamos pasando una prueba muy grande. Pero Apocalipsis 3:10 dice que aquellos que han guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo les guardaré en el día de la prueba que estoy poniendo sobre todo el mundo entero. Si nosotros como cristianos se nos ha movido el piso a todos, piensa por un momento, ¿qué será de aquellos que no conocen a Jesucristo? ¿Qué será de aquellos que tienen un vacío en el corazón? Queridos amigos y hermanos, busquen de conectarse con el Espíritu Santo, porque dice que toda buena dádiva y don perfecto viene desde lo alto. Que Dios te dé ideas para ganar a las almas. Que Dios traiga esas intenciones creativas donde puedas ganar a tus vecinos, donde puedas ganar a aquellas personas que están necesitando tanto de la salvación de su alma. El tercer paso para recibir ayuda sobrenatural es asumir que formas parte de un ejército. Tú como cristiano tienes que estar muy seguro, aquí no se puede dudar, tú tienes que tener la seguridad que perteneces a un ejército, el ejército de Dios. ¿Y qué hace un ejército? Un ejército no es para jugar un juego, un ejército es para pelear una guerra, es para pelear una batalla. Y nosotros todas las batallas las vamos a ganar porque, como dice la palabra de Dios, la batalla es del Señor. Y esto me recuerda una vez un pastor que estaba preocupado porque su equipo no iba a las intercesiones. Y a veces iban algunos, a veces iban otros, pero había uno en especial que no lo veía nunca, hasta que esperó el día domingo para encontrarse con este discípulo. Así que se acercó y le dijo: hermano, dice, no te he visto junto a los guerreros del ejército de Dios por las madrugadas orando. Tú sabes que tú tienes que estar ahí, tú formas parte de un ejército, pero ¿por qué es que no te veo nunca? Y este discípulo le contesta: es que, pastor, dice, es que yo pertenezco al escuadrón secreto de los guerreros. Hay ejércitos poderosos aquí debajo en la tierra, como Estados Unidos, China. Estados Unidos es el que más gasta en defensa, más que cualquier otro país en el mundo gasta, escuche esto, $600
500.000 millones de dólares en defensa. Y la China gasta mucho menos, aunque también es una fortuna, 200.000 millones. Y ellos tienen armas nucleares, hasta tienen defensa espacial. Ya ha pasado a otro nivel, los ejércitos ya se manejan desde el espacio. Ya hay grupos especiales que están obrando desde la estratosfera. Y esas armas que son tan poderosas, que pueden destruir a cualquier enemigo, hay una diferencia muy grande con las armas que Dios nos ha dado a nosotros. En 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y aquí estamos hablando de que acá abajo en la tierra hay armas costosísimas de millones de dólares y que pueden hacerle daño al enemigo incalculable. Solo pensar en la bomba atómica. Pero cuidado, nunca jamás esas armas, por más poderosas que sean, podrán ser más que estas armas que están en 2 Corintios 10, del 3 al 4, que esas armas son para nosotros los cristianos. En cuanto dice, en Dios, estamos hablando de alguien que está por encima de cualquier poder y de cualquier autoridad, porque estamos hablando de Jehová de los ejércitos, donde Él puede, como está haciendo en este momento, hacer temblar todas las naciones, hacer arrodillar a aquellos que aún nunca creyeron en Dios, moverle el piso a todas las autoridades, el Dios de los ejércitos. Estas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros, y tú tienes que asumir que perteneces a esta milicia, a este ejército. ¿Qué pasaría si te pusieras a gemir, te pusieras a orar en lenguas y asumieras que eres parte de un ejército con un Dios que es el único Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra? Y yo, para terminar, quiero retarte a que al menos ores 3 veces al día. No te voy a decir que ores horas y horas, ojalá fuera así, pero aunque sea unos minutos, a orar en lenguas. Yo te aseguro que a medida que vayan pasando los días, porque dice aquí que nadie entiende cuando oramos en lengua, dice que hablamos misterios, pero una cosa que sí he notado es que cuando oramos en lenguas, luego que dejamos de hacerlo, durante ese día o al día siguiente empiezan a aparecer las soluciones de aquello que no sabíamos cómo arreglarlo. Empiezan los milagros a suceder. Se empiezan a arreglar problemas que parecían que no tenían solución. ¿Qué es eso? Ese es el resultado de haber orado en lengua. Ese es el resultado de que tu espíritu se conecte con la fuente sobrenatural que es el Espíritu Santo. Quisiera que inclines tu rostro y que te pongas a orar en lenguas. Mientras yo voy a hacer esta oración en español, tú ora en lenguas. Y si viniste por primera vez y no tienes ni idea de lo que está pasando, de todas maneras, inclina tu rostro y deja que tu boca se empiece a mover, porque si estás acá es porque el Espíritu Santo te trajo. Si estás acá y en esta reunión, no es una casualidad. No te fuiste a pasear, ni te pudiste ir a hacer tus planes, es porque el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Y quizás
aunque te parezca un poco raro todo esto, quiero decirte que estás marcado por Dios. Quiero decirte que en Apocalipsis 3:20 dice que Dios golpea la puerta de tu corazón y que si tú la abres, el Señor va a entrar y va a tener una relación contigo. Todos orando en lengua, por favor. Todos orando en lenguas. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, oro, como dice en Malaquías 3, Señor, oro que tú abras una ventana allí en el tercer cielo. Señor, en favor de toda esta congregación, de todo este ministerio, de todas estas personas que están aquí. Señor, abre esa ventana en el tercer cielo y envía, Señor, un río de sanidad al cuerpo. Envía, Señor, un fuego, una unción fresca que descienda. Señor, que atraviese el segundo cielo, el cielo estelar, rompiendo maldiciones ancestrales, deshaciendo las obras y los trabajos de hechicería y brujería, sean deshechos en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, que ese río y esa unción poderosa atraviese la atmósfera, Señor, y llegue hasta donde está cada una de estas personas, Señor, y tócale de la cabeza a la planta de los pies. Y Señor, aquellos que necesitan ser renovados en la unción, en las lenguas, reciban ahora en el nombre de Jesús esa unción y ese poder que te conecta con el Espíritu Santo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.